Pues bueno, nuevamente estamos ante la palabra del Señor y yo quisiera compartir con vosotros el capítulo, la semana pasada cuando estuvimos reunidos y salió a relucir el versículo este de Romanos 10:14, que creo que muchas veces tenemos un problema y es el hecho de coger un trozo de un versículo y con ese versículo pues o muchas veces malinterpretar lo que el Señor nos quiere enseñar por su palabra. Y bueno, leyendo el capítulo 10 de Romanos y bueno, viendo un poquito el contexto, me daba cuenta que está ligado el capítulo 9 de Romanos con el capítulo 10 y con el capítulo 11. Ahí Pablo está queriendo pues hablar a los hermanos de Israel. Vemos como en el capítulo 9 pues Pablo está explicando lo que es la elección, como Dios por su gracia pues elige a Israel como su pueblo escogido. Vemos en el capítulo 10 la problemática de Israel por no querer pues aceptar una salvación por medio de la fe, sino que tenían el problema de querer pues tener su propia justicia y no ser suficiente pues la justicia de Cristo. Y luego vemos en el capítulo 11 como Pablo pues habla de este remanente que el Señor se ha guardado, y también pues a partir del versículo 25 vemos la restauración de Israel. Y bueno, a mí me gustaría poder compartir, porque bueno, creo que Alejandro lo dijo y creo que es así, ¿no? Cuando realmente pues te metes en la palabra del Señor y empiezas a profundizar, te das cuenta que cada versículo de su palabra pues hay un montón de enseñanza, y me gustaría pues poder compartir con vosotros los primeros 4 versículos. Y dice así, Romanos capítulo 10, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y en este primer versículo vemos que Pablo se está dirigiendo a los creyentes en Roma, tanto judíos como gentiles. Sabemos que Pablo, pues, su ministerio estaba para hablar y para predicar a los gentiles, pero lo que sí que creo que es muy importante es que podamos ver, y sobre todo en este libro de Romanos, vemos el anhelo, como aquí expresa Pablo, por los judíos, por los de su sangre, ¿no? por sus hermanos, por así decir, carnales. Vemos a Pablo que en todo momento es un deseo que tiene de poder transmitir a los judíos el verdadero evangelio para que puedan ser librados de este problema que Pablo está viendo en ellos, ¿no? Y si vemos en el capítulo 9, de los versículos 1 al 3, fijaros aquí como Pablo lo expresa, ¿no? Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Pablo lo expresa. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vemos aquí a Pablo expresándole a los hermanos este anhelo, ¿no? de su corazón, de que los judíos pudieran despertar. Y algo que también me llama mucho la atención es viendo en el capítulo 9, como Pablo, entendiendo que Israel es el pueblo escogido de Dios, no se conforma con eso, ¿no? Decir, bueno, como es el pueblo escogido de Dios, ya Dios actuará entre ellos, ya Dios les abrirá los ojos. No, vemos a Pablo aquí expresándole a los hermanos este deseo de su corazón, y fijaros lo que dice, ¿no? Es el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aun cuando vemos, fijaros en el capítulo 9 también, a partir del versículo 9, que dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y Pablo tenía súper asumido que Israel era el pueblo que Dios había escogido, y que no era porque Jacob hubiera hecho unas obras y Esaú, no, es antes como vemos con nosotros, ¿no? Antes de la fundación del mundo, ya Dios había elegido a Israel como su pueblo escogido, pero vemos que Pablo le dice a los hermanos que su oración a Dios por Israel es para salvación. Y creo que es muy importante que podamos pararnos en este hecho de Pablo de la oración, ¿no? Y pienso que muchos de nosotros, y por lo menos yo me pongo ahí, la oración muchas veces es una falta que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Y vemos aquí a Pablo como nos anima, ¿no? En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, 17, dice, orar sin cesar. Es un versículo muy pequeñito, ¿no? Orar sin cesar. Y bueno, viendo esto con Pablo, pensaba, ¿no? Muchas veces en nuestros familiares, a veces, bueno, pues esposas que tienen esposos que no son creyentes, o al revés, o padres con hijos que no son creyentes, o hijos con padres que no son creyentes. Y bueno, esto me hacía mucho que pensar, y también pues me confrontaba, ¿no? Ver aquí a Pablo, que aun teniendo el conocimiento tan grande de que Dios pues había elegido a Israel, pero él, el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel es para salvación, es para que todos sus hermanos, ¿no? pudieran llegar a entender pues la obra de redención que el Señor Jesús hizo por cada uno de ellos, y la pudieran aceptar, ¿no? Y también en Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No solamente oraciones, sino que vemos aquí también pues ese ruego, ¿no? Esa forma de expresar al Señor que tenga misericordia, ¿no? de cada uno de los que el Señor ha puesto a nuestro lado, con acción de gracias. Y también vamos a buscar en Primera de Timoteo, capítulo 2, para que podamos ver que cuando vamos a la palabra del Señor tenemos montones de versículos que nos dicen, ¿no? por qué Pablo pues oraba intensamente por los judíos. Primera de Timoteo, capítulo 2,
que fíjate lo que Pablo pues, nos dice, ¿no? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. O sea, creo que es algo que podemos ver en su palabra como Dios a través de Pablo, ¿no? Pues nos exhorta para que podamos tener esto en cuenta. Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nuevamente, creo que podemos ver a través de su palabra que el Señor dice que Él quita y Él pone reyes, pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es que podamos pues, vivir así, ¿no? Rogando y orando con acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, para que las cosas, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y también, bueno, el propio Señor en Lucas 18, también, bueno, si queréis buscarlo, yo lo tengo aquí apuntado, dice que también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y creo que muchas veces, ¿no? Pues podemos empezar con mucho énfasis, ¿no? en orar al Señor y pedirle por algo, pero a veces cuando vemos que pasa el tiempo y ¿no? Nos parece que todo sigue igual, ¿no? Pues que a veces nos podemos desanimar, nos podemos desalentar, pero creo que Pablo aquí les está también expresando a los hermanos, pues eso, ¿no? Que él, pues sin cesar, pues estaba orando para que Israel pues pudiera ser salvo, ¿no? Así que bueno, vemos, bueno, por lo menos me sentía redarguido a que podamos darnos cuenta que los miércoles es un privilegio que tenemos de poder estar aquí juntos, intercediendo pues, por nuestras familias, intercediendo por todo lo que el Señor pues, pone en nuestro corazón, incluso por aquellas cosas que nos preocupan, que nos pueden crear pues incluso ansiedad o nos pueden desanimar, desalentar, pues que podamos derramar nuestro corazón ante Dios, porque dice que Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Y podemos regocijarnos en un Dios que no se le pasa nada por alto, que no se le escapa nada, que realmente pues Él sí que lo tiene todo bajo control, y ese es nuestro Dios, ¿no? Y Él quiere pues que le podamos también pues conocer y que nos podamos deleitar, ¿no? en saber que podemos pues poner ante Él todas nuestras cargas, porque Él va a tener cuidado, ¿no? Así que no nos desanimemos ni nos desalentemos, y sobre todo pues que podamos entender, ¿no? que es un privilegio muy grande de juntos como cuerpo, pues los miércoles poder tener este tiempo de intercesión, ¿no? de rogativas, de peticiones. Y ahora en el versículo 2, fijaros que Pablo pues les dice, ¿no? a los propios judíos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y bueno, me llama mucho la atención, ¿no? de que Pablo aquí de alguna manera no quiere tirarles por tierra ese celo que ellos consideran que tienen de Dios, pero también me gusta, ¿no? que Pablo pues les dice que ese celo de Dios no es conforme a ciencia. Y bueno, estudiando un poquito y viendo quién era Pablo antes de conocer al Señor, creo que Pablo podía muy bien poder confrontar a los judíos y podía explicarles cuál era el problema de ese celo que ellos creían que tenían de Dios,
pero que era un celo no correcto, ¿no? Y si vamos a Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Bueno, podemos leer desde el versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ahora les dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. ¿Pero de qué dice que era mucho más celoso? De las tradiciones de mis padres. Y fijaros qué incongruencia, ¿no? Que él se consideraba una persona celosa de Dios, pero lo único que hacía era perseguir a la iglesia y asolarla. Y por eso Pablo aquí tiene esta necesidad, ¿no?, de poder expresarle a los judíos que ese celo que tienen es un celo que realmente no está siendo un celo correcto. Me gustaría que pudiéramos también ver en Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, el versículo 6, nuevamente aquí, Pablo dice en cuanto al celo, bueno, en el versículo 5, bueno, en el versículo 4 también podríamos leer, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y les dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, en la ley irreprensible. Y nuevamente vemos aquí a Pablo cómo les anuncia, ¿no?, que ese celo que él tenía, que esa exactitud, esa forma de aventajar incluso a sus superiores, ¿no? Pero que incongruente, ¿no?, que ese celo a lo único que le llevaba a Pablo era ser perseguidor de la iglesia. Era, creo que en Hechos, en Hechos 22 lo vamos a ver también muy claro, ¿no? Porque Pablo pues tiene esa cosa, ¿no?, con poder compartir con los judíos que ese celo pues no venía no era correcto, ¿no? Hechos 22, del versículo 1 en adelante, dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Cuando es arrestado Pablo, ¿no? Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Fijaros, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pero fijaros qué triste, ¿no?, el versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces, claro, me daba cuenta, ¿no?, de decir, madre mía, y qué precioso, ¿no?, como vemos que aún a pesar de todo esto, el Señor se le aparece
porque dice que desde antes del vientre de su madre Dios había pensado en Pablo para que fuera un embajador suyo, para que los gentiles y los judíos pudieran ser salvos, ¿no? Pero que fijaros, todo esto también me hacía pensar, ¿no? Y de alguna manera quería saber si en alguna ocasión pues nos podemos sentir identificados, ¿no? con este celo, que muchas veces lo único que puede llevar es a destruir más que hacer bien, ¿no? Y creo que el Señor nos deja aquí su palabra para que, bueno, pues para que ella nos pueda alumbrar y para que en aquellas cosas que podamos estar pues equivocados, ¿no? que podamos corregir, ¿no? y darnos cuenta, ¿no? de que de la misma manera que Pablo y muchos otros pues creían tener un celo de Dios que de alguna manera lo único que hacían era justificarse por sus obras, ¿no? por lo bien que lo hacían, por lo bien que se comportaban, por cómo cumplían con toda pues con todas las normas que habían dentro de todo esto, ¿no? Podía estar más bien estaba yendo en contra de Dios y estaba yendo en contra de aquellos que amaban realmente a Dios, ¿no? Y seguimos en Romanos. Y les dice esto Pablo, ¿no? de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿no? Y fijaros que cuando el problema que tenemos es que la justicia de Dios no nos satisface. Podemos estar... cuando este celo que no es conforme a ciencia, tenemos que darnos cuenta que es por causa de un conocimiento, de entender cómo es Dios, ¿no? Y cómo es su carácter. Y cuando todas estas cosas pues no profundizamos en su palabra para conocer cómo es nuestro Dios, lo único que nos va a llevar es a tener orgullo y tener arrogancia, ¿no? Y fijaros, si queréis que podamos leer en Lucas la parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18. Versículo 9. Y fijaros que de la misma forma que Pablo pues tiene esta preocupación, ¿no? de que el pueblo de Israel pueda despertar, ¿no? Porque no es de ahora, sino que veremos también como en el Antiguo Testamento ya el Señor a través de Moisés les habla y les muestra, ¿no? Pero fijaros que dice el Señor aquí que a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y fijaros qué triste, ¿no? Lo que le presenta a Dios. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Realmente se presentaba a Dios diciéndole: mira, ves, yo como hago esto y hago esto y hago esto, pues no necesito de la obra de redención del Señor, ¿no? Y qué triste. Hablaba con José Manuel esta semana de que cuando una religión nos muestra que necesitamos hacer obras buenas para compensar nuestro pecado,
lo único que estamos haciendo es atentando contra la justicia y la santidad de nuestro Dios. Porque no es cuestión de hacer para que nuestro pecado pierda valor, no. Ese pecado alguien tuvo que pagar por él. Y cuando nosotros de alguna forma buscamos el querer mostrarle a Dios lo bueno que hay y lo bueno que somos, no estamos entendiendo que no, como hemos cantado esta mañana, no hay solución, no hubo solución a nuestro problema. Y solamente Dios, a través de Cristo, se siente satisfecho. Y entonces creo que también esto nos descarga mucho, porque ya no nos tiene que preocupar lo que somos. Lo que somos es lo que somos, y eso no lo vamos a poder cambiar. Ahora, cuando aceptamos y cuando reconocemos que la justicia de Cristo es la que nos hace aptos ante el Padre, pues creo que también va a haber agradecimiento en nuestros corazones, porque vamos a decir, ¡guau, qué bien, Señor! Que sí, que hay esto y que hay esto y que hay esto, pero tu sangre me limpia y tu sangre ha hecho posible que pueda vivir pues una vida relajada, ¿no? sin tener que estar preocupándome de muchas cosas que muchas veces lo único que hacen es hundirnos, ¿no? Y es vivir unas vidas que estamos más preocupados en que no se manifiesten según qué cosas, cuando realmente pues todo eso Cristo pagó por ello y está saldado, y no tenemos deuda con el Padre, porque Cristo, cuando hemos ido a Él y hemos ido en arrepentimiento, Cristo ha perdonado en la cruz toda nuestra podredumbre. Y ahora lo que el Señor quiere es que podamos aprender a vivir en esa nueva vida, ¿no? Así que bueno, me daba cuenta, ¿no? que en este versículo de Romanos, Pablo está expresando un problema pues muy grave, ¿no? de los judíos, y que no solamente es de los judíos, sino que muchas veces puede ser un problema que podamos tener tú y que pueda tener yo, ¿no? El hecho de creer que ese celo, que esa forma de comportarme, pues Dios va a estar satisfecho conmigo, ¿no? Porque yo, pues... Y con esto lo que sí que quiero también dejar muy claro es que Pablo no dice que no hay que tener celo. O sea, tenemos que ser celosos de las cosas de Dios, pero creo que tenemos que serlo conociendo cómo es Dios, cómo es su carácter, descubriendo sus atributos, como esta mañana oraba nuestro hermano, ¿no? Descubriendo el tesoro inagotable que es nuestro Señor, para que podamos tener un deleite cada día en conocer un poquito más, y que ese deleite de ver cómo es Dios y de cómo nos ama, pues nos pueda llevar, ¿no? a realmente pues desear servirle y amarle sobre todas las cosas, ¿no? Y me parece que es en Efesios 1:15, del versículo 15 al 18, la oración de Pablo, ¿no? por la iglesia de Éfeso. Efesios 1, del 15 al 18, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y yo lo que quiero resaltar mucho, ¿no? es ver la vida de oración de Pablo, ¿no? que era por los judíos, era por los efesios, era por los gálatas, era por los tesalonicenses, por los colosenses. Vemos Pablo pues una vida de oración, ¿no? Continua, y fijaros, ¿no? cuál era la memoria de ellos en las oraciones de Pablo,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que necesitamos pues darnos cuenta de que Dios quiere que seamos celosos de Él, pero que sea un celo correcto, ¿no? en el conocimiento, para que cuando pues la gente pues nos vea caminar, y cuando vayamos a la gente pues a hablarle de nuestro Salvador, pues realmente podamos reflejar su amor y podamos reflejar pues su gloria, ¿no? Y fijaros que el versículo 3, aquí Pablo pues va a hablar de estos tres peligros, ¿no? que el pueblo de Israel pues está cometiendo, ¿no? Fijaros, dice, porque ignorando la justicia de Dios. Y el primer grave problema que aquí Pablo pues ve es esa ignorancia. Y fijaros en el capítulo 9 del versículo 30, el capítulo 9 de Romanos, del versículo 30 en adelante, vemos aquí, ¿no? Como Pablo pues lo expresa, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel no iba tras una ley de justicia, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y vemos aquí, ¿no? que Pablo ve este grave problema de que los judíos, de una manera intencional, han ignorado la justicia de Dios y como nos dice, ¿no? A continuación, han procurado establecer la suya propia. Y fijaros en Éxodo capítulo 15, para que veamos que es un problema que ellos ya desde un principio el Señor pues les quiere hacer ver. Éxodo capítulo 15. No, es en Deuteronomio. Sí, Deuteronomio 9. Deuteronomio 9, a partir del versículo 4, que dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado. Está hablándoles aquí, pues de no olvidarse de Dios y de cómo Dios pues destruirá a las naciones de Canaán para que puedan entrar, ¿no? Y les dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojará de delante de ti. Y nuevamente en el versículo 5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones que Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y fijaros qué precioso. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aun cuando vemos la infidelidad, ¿no? Por parte muchas veces nuestra, vemos un Dios que permanece fiel y que sobre todo pues
me hacían pensar, ¿no? Nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos, pero no es por lo bien que nosotros obedezcamos, por lo bien que nosotros nos portemos, sino porque a Dios así le ha placido, ¿no? A Dios le ha placido entregarnos el reino, hacernos heredero con su Hijo de su reino celestial. Con todo esto que quiero decir, que hay que vivir, como decía nuestro hermano Eric, viva la pepa. Creo que no. Creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad y que tenemos que entender que Dios desea nuestra obediencia, desea que vivamos en santidad, desea que podamos realmente entender que no podemos ignorar la justicia de Dios, estableciendo la nuestra propia. Y dice que no se han sujetado a la justicia de Dios. Y bueno, nuevamente, ¿no? Qué triste que no sea suficiente, ¿no? La obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y que no sea eso lo que realmente pues llena nuestro corazón y nos hace vivir pues confiados, ¿no? Cantábamos, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, y creo que no hay nada más precioso, ¿no? Que poder vivir en esa confianza de que el único que pudo cumplir la ley a la perfección y obedecerla fue nuestro amado Salvador. Y Él es en quien Dios se complace. Y cuando nosotros pues nos escondemos en esa vida que Cristo nos ha regalado, es cuando realmente pues disfrutamos, ¿no? Y fijaros en el versículo 4, ¿no? Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y vemos aquí, ¿no?, cuál era el problema que tenían los judíos, y es iban tras una ley de justicia, pero iban tras una ley de justicia basada en sus propias obras, ¿no? Y creo que no hay nada más horrendo que venir así a Dios, ¿no? Y vemos que los gentiles, al abrazar la fe y al abrazar pues lo que aquí nos dice, ¿no?, que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y bueno, tenemos un montón de versículos, ¿no?, que nos hablan de que todo aquel que en Él cree pues será salvo, ¿no? Y fijaros también, ¿no?, que me daba cuenta, ¿no?, que Pablo una y otra vez lo que quiere dejarles entender también, y que puedan entender los que eran gentiles, ¿no?, y incluso los judíos que habían creído en el Señor, lo que dice en el versículo 25 del capítulo 11, porque eso, si lo entendemos bien, pues nos va a llevar, ¿no?, a poder también orar con más intensidad, sin desanimarnos, sin desalentarnos por todos nuestros familiares, por todos, ¿no? Dice, porque no quiero, hermanos, capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Que Pablo tenía mucha necesidad, ¿no?, de que los hermanos no pudieran sentirse superiores a nadie, ni que todo esto de ver pues este problema que tenían los judíos, y que muchas veces tenemos nosotros, que no
no nos haga ser arrogantes, ¿no? Cuando quizás vemos a un hermano o vemos a hermanos o incluso muchas veces con nosotros mismos, ¿no? El no desalentarnos cuando vemos que muchas veces pues nos liamos y no nos damos cuenta y ya estamos ahí queriéndole mostrar algo bueno a Dios de nosotros, ¿no? Queriéndole hacer ver que, bueno, pues que en el fondo pues no somos tan malos, ¿no? Que cuando estemos ahí que podamos darnos cuenta de que lo mismo que ellos muchas veces pues tenían este problema, ¿no? De ignorar la justicia de Dios, nos puede estar pasando lo mismo a nosotros, ¿no? Y que, como cantábamos esta mañana, ¿no? Que podamos darnos cuenta de que mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y creo que cuando esto lo entendemos correctamente, no nos lleva a decir, pues a vivir como nos da la gana porque mis faltas, no. Nos da el privilegio de entender que aunque nuestras faltas son muchas, porque así es, el Señor no se cansa de perdonarnos y de hacernos entender que su gracia es mayor y que no es cuestión el Señor no necesitó ver nada, ningún indicio de nada en el ladrón en la cruz para decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se acababa de reconocer que necesitaba un Salvador y el Señor no necesitó ver, voy a ver cómo caminas y depende cómo vea tu caminar. Por supuesto que es lo que digo, ¿no? Que no es cuestión de tomarse la vida cristiana a la ligera, porque creo que eso detonaría también algo muy, muy raro, ¿no? Si realmente nosotros queremos vivir pecando, pues posiblemente es que no hayamos entendido la obra de Cristo, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de que Él vino para salvarnos del pecado. Por lo tanto, ya el pecado no reina en nuestras vidas. Vamos a tropezar, vamos a caer, sí, pero no vamos a vivir unas vidas envueltas en el pecado sin que realmente el Espíritu Santo no nos esté redarguyendo. Creo que ahí tenemos que ser muy, muy estrictos y darnos cuenta de que realmente cuando el Señor nos salva hay una transformación, y esa transformación sí o sí se va a ver. Entonces, que meditando en estos versículos, y si el Señor quiere, pues seguiremos viendo todo el capítulo, ¿no? Pero que, viendo este deseo y este anhelo de Pablo por todos los judíos para que pudieran ser salvos, también de alguna manera me daba cuenta, ¿no? De que Pablo una y otra vez también nos dice en su palabra que seamos imitadores de Él, como Él lo es de Cristo. Y creo que Pablo aquí lo que quiere también es poder impregnar a los hermanos de esa carga que era impuesta por Dios en él, de poder predicar a todos los gentiles. Y me gustaría simplemente ver algunos versículos en los que de una manera, aunque no seamos enviados como alguien que siente un llamado especial, ¿no? Pues para ir a predicar a ciertos lugares más específicos, pero que podamos entender que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? de llevar el Evangelio a todos los que nos rodean. Y me gustaría que pudiéramos leer el Salmo, por ejemplo, el Salmo 105. Hay muchísimos versículos que nos hablan, ¿no? del privilegio que tenemos, pues, de dar a conocer, pues, a este mundo quién es nuestro Dios, ¿no?
en el versículo, el versículo 1, ¿no? Que dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Y fijaros, ¿no? Algo tan sencillo como esto, ¿no? Esto no está dicho ni a los discípulos, ni está dicho a un número específico no. Aquí el salmista está diciendo, ¿no? Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Y creo que muchas veces, ¿no? Pues podemos tener pues mal entendido, ¿no? lo que el Señor anhela y desea de cada uno de nosotros, ¿no? Hechos, el capítulo 1, esto lo estuvimos viendo también el otro día por la tarde. Hechos capítulo 1. A partir del versículo 6, ¿no? Que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora lo que sí les dice es: recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de una forma más específica, ¿no? Cuando el Señor en Mateo 28, Mateo 28, ¿no? A partir del versículo. Bueno, en el versículo 18 del capítulo 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fijaros, ¿no? que hay aquí algo que muchas veces se nos puede escapar, ¿no? Pero esta forma el Señor les pide que vayan haciendo discípulos, les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y creo que eso es como aquel hermano que decía, ¿no? Que es como esa bola que le pega a otra bola, y que le pega a otra bola, y que le pega a otra bola. El Señor aquí lo que hablaba, lo que les estaba enseñando, ¿no? Es que no solamente pues fueran y predicaran el Evangelio, sino que pudieran discipular a otros, para que esos otros pudieran discipular a otros, y esos otros pudieran discipular a otros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y les dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, me daba cuenta, ¿no? Que muchas veces pues podemos escudarnos, o podemos muchas veces hasta incluso ese miedo, ¿no? o ese respeto a que igual le digo algo y me va a mandar a freír monas, pero que creo que muchas veces también todo eso lo produce nuestro propio orgullo, ¿no? de no querer quedar mal, pero también muchas veces es Satanás, ¿no? el que nos influencia, nos pone temor para que no hablemos con los que tenemos a nuestro alrededor. Y sobre todo había un versículo que me llamaba mucho la atención en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Que fijaros
qué precioso, ¿no? Que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí hay algo que me llamaba, bueno, me confrontaba realmente, ¿no? Porque dice: para que anunciéis las virtudes. Y creo que muchas veces nuestro problema puede ser, ¿no?, que nos hemos conformado con un conocimiento muy básico de quién es Dios, ¿no? De quién es Dios. Pero creo que cuando vayamos indagando cómo es nuestro Dios, cuáles son sus virtudes, poder entender que en otro tiempo no éramos pueblo, que ahora sois pueblo, que no habíamos alcanzado misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia. Creo que muchas veces, en parte, ¿no?, pienso que nuestra apatía o nuestra no saber cómo muchas veces, ¿no?, hablar a los que tenemos alrededor, es porque realmente pues no conocemos cómo es Dios, ¿no? Y de alguna forma también como que minimizamos mucho, ¿no?, el hecho de darnos cuenta como decía Eduardo esta mañana, ¿no?, que éramos merecedores del infierno, que estábamos leprosos, pero que Dios ha tenido misericordia de nosotros y que Dios quiere tener misericordia de todos, ¿no? Entonces, que aunque nos demos cuenta y que, bueno, pues muchas veces, ¿no?, podamos saber pues que Dios pues tiene un pueblo elegido, pero vemos que Pablo a eso no le da importancia. Él lo que quiere es que todos puedan ser salvos, que todos puedan entender que a través de Cristo y solo a través de su obra podemos llegar al Padre, ¿no? Entonces, que era algo que este versículo pues me hacía ponerme delante del Señor, ¿no?, y decirle: Señor, pues que realmente, pues como oraba David esta mañana, ¿no?, que podamos ver ese tesoro inagotable en el cual pues nuestra vida se deleita, podamos pararnos cada día un ratito y podamos darnos la vuelta hacia nuestro Dios y podamos contemplarle en su trono, podamos agradecer que Él se fijara en nosotros, que Él haya querido pues salvarnos, darnos vida eterna, y que al meditar en todas estas cosas, pues esa explosión pueda llevarnos, ¿no?, a poder decirle a las personas que nos rodean: hay solución a cualquier problema, pero lo más importante es que necesitamos reconocer nuestro pecado y necesitamos reconocer que tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos y creer en la obra redentora de nuestro Señor. Y bueno, pues en esta mañana era lo que quería compartir con vosotros y bueno, pues deseo, ¿no?, que el Señor pues pueda grabar sus palabras en nuestros corazones para que mañana y pasado y al otro pues podamos recordar, ¿no?, y podamos crecer en ese conocimiento y que ese celo correcto del Señor nos lleve pues a estar cada día pues más enamorados,
para que lo que podamos expresar a este mundo es que puedan ver pues cómo es, ¿no?, nuestro amado, y de que quiere pues que todos puedan venir al arrepentimiento. Pues voy a orar y que el Señor pues bendiga su palabra. Padre, pues te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella pues tú nos hablas y tú nos confrontas, tú nos haces ver pues cuán necesitados estamos de ti. Y Padre, pues deseo que tú puedas ayudarnos para que podamos cada día ser más conscientes de que Cristo es el final de la ley y que es nuestra justicia, y que es por la fe que el justo pues vive. Padre, muchas gracias porque lo has hecho fácil, lo has hecho sencillo, pero nosotros pues muchas veces lo complicamos. Pues abre nuestros ojos para que podamos contemplarte y para que podamos pues ver tu hermosura y podamos quedar pues extasiados y podamos pues explicarles a todo aquel que tú pones en nuestro camino que tú eres pues misericordioso y que el anhelo pues de tu corazón es que puedan ser salvos y puedan venir al arrepentimiento. Pues Padre, te doy gracias y te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.